Hallelujah. Tonight we want to speak the Word of God based on this part of the Scriptures. Esta noche queremos hablar de la palabra de Dios basándonos en esta parte de la Escritura. And we want to put the title, In Him. Y como título pondremos En Él. When we speak about this expression in Him, we are really speaking in Jesus. Cuando hablamos de En Él, nos referimos a En Jesús. Remember that when we speak about Jesus, we must understand that He is the Savior of the world. Recuerde que cuando hablamos de Jesús, se tiene que saber que estamos hablando del Salvador del mundo. So His complete name is Jesus Christ. Así que su nombre completo es Jesucristo. Jesus means Savior of the world. Jesús significa el Salvador del mundo. Christ means the Messiah. Cristo significa el Mesías. Messiah is the word in Hebrew. Christ is the same word in Greek. Mesías es la palabra en hebreo y Jesús Christ. y Cristo en griego. So, Jesus, the Messiah, Así que Jesús, el Mesías, or Jesus, the Christ, o Jesús, el Cristo, which is the same. que es lo mismo. In other words, it is the Messiah, Savior of the world. En otras palabras, es el Mesías Salvador del mundo. And that is the reference we are saying to speak about this part of the word. Y esa es la referencia que tomamos para hablar de esta parte de la Escritura. In Jesus Christ, we have received many things. En Jesucristo hemos recibido muchas cosas. And not only we have received many things, Y no solamente hemos recibido muchas cosas, but some other things have happened in Jesus. sino que otras cosas han sucedido en Jesús. So Jesus is the center of the gospel. Así que Jesús es el centro del Evangelio. Jesus Christ is not only the Savior of the world, Jesucristo no es solamente el Salvador del mundo, but He is the Messiah, sino que Él es el Mesías, the Messiah King, el Mesías Rey, which means that someday He will be ruling this world. que significa que algún día Él estará gobernando sobre este mundo. He is as well Jesus the healer. Él también es Jesús el sanador. In His sacrifice, En su sacrificio, He made provision for our healing. Él propició nuestra sanidad. So we have a lot of things to speak about Jesus Christ. Así que tenemos muchas cosas hablando de Jesucristo. When we study the word of the Lord, Cuando estudiamos la palabra del Señor, you will find that you could spend the whole life speaking about Jesus. encontrará que usted podría gastar toda su vida hablando de Jesús. Because Jesus is not only the Christ, Porque Jesús no es solamente el Cristo, and He's not only the Savior, no solamente es el Salvador, He's not only the healer, no solamente es el sanador. He is the baptizer in the Holy Ghost. Él es el que bautiza en Espíritu Santo. He is the head of the church. Es la cabeza de la iglesia. He is the high priest of our calling. Es el sumo sacerdote de nuestro llamado. He is the captain of the called of God. El capitán del llamado de Dios. So there are so many things to speak about the Lord Jesus Christ. Así que hay muchas cosas para hablar del Señor Jesucristo. But now we want to just concentrate in these verses. Pero ahora queremos concentrarnos en estos versículos. What we read, chapter 1, in the book of Ephesians, Lo que leímos en el capítulo 1 del libro de Efesios, in verses 7 to 10. desde el versículo 7 al 10, I will read in the last verse, lo leeré en el último versículo. verse 10. It says, that in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
así las que están en los cielos como las que están en la tierra. So, in Jesus Christ, there are many things that already happened, and there are some other things that will still happen. Así que en Jesucristo hay cosas que ya sucedieron y otras que están sucediendo. And we want to study things that in Jesus we have. Queremos estudiar las cosas que tenemos en Jesús. In verse 7, it says, in him we have redemption El versículo 7 tenemos que en Él tenemos redención through his blood. por su sangre. What is redemption? ¿Qué es redención? That term was used for the Jewish people Ese término era usado por los judíos just to signify that they would get back the things that was theirs. para significar que ellos podían retomar las cosas que eran de ellos, But somehow they have sold it or they have lost it. que las hubieran vendido o las hubieran perdido. So that was to redeem. Eso era redimir. It means to get back or to buy back the things that used to be mine, but somehow I lost it. Detener nuevamente o comprar de nuevo algo que era mío, pero de alguna manera lo había perdido. And so the redemption of our souls Así que la redención de nuestras almas means that we, when we were created, significa que cuando fuimos creados by the hand of God. fuimos creados por la mano de Dios, But somehow we were lost pero de alguna manera nos perdimos because of sin. a causa del pecado. So we lose our position in Jesus. Así que perdimos nuestra posición en Jesús And we lost our position as children of God. y perdimos nuestra posición como hijos de Dios. So we were no more the children of God. Así que ya no éramos hijos de Dios, We were slaves to sin, éramos esclavos del pecado and we were slaves to the devil. y esclavos del diablo. But Jesus Christ came and bought us back for the Father. Pero Jesús vino y nos compró nuevamente a nosotros para el Padre. He paid a price for ourselves. Él pagó el precio por nosotros. That is why it says here, in whom, it means in Jesus, we have redemption. Por eso dice aquí, en quien tenemos redención por su sangre, Through his blood. a través de su sangre. It means there was a price paid to get you back for the Father. Quiere decir que hubo un precio que tuvo que ser pagado para retomarlo usted nuevamente. That price is enough not only for you and I, Ese precio no es solamente suficiente para usted y para mí, but that price covers all the ones who decide to repent and come to the Lord. ese precio cubre a todos aquellos que quieren arrepentirse y venir al Señor. So anybody that can believe in the Lord, Así que cualquiera puede creer en el Señor. that person will receive the same redemption. Esa persona va a recibir la misma redención. You will not have a better redemption. No va a tener una mejor redención. You will have the same redemption, and the rest of people that accept Jesus, they will have the same redemption. Va a tener la misma redención y todos los que acepten a Jesucristo tendrán la misma redención. It's the same price that was paid for you and was paid for the rest of humanity. Es el mismo precio el que fue pagado por usted y el que fue pagado por el resto de la humanidad. The same blood of Jesus. La misma sangre de Jesús. When we speak about this redemption, many people don't understand it. Cuando hablamos acerca de esta redención, muchas personas no lo entienden. They don't understand how serious it was that we were away from God. No entienden la seriedad de que estábamos lejos de Dios And we didn't belong anymore to God. y que no pertenecíamos más a Dios. So we were bound to hell. Así que estábamos atados al infierno.
So if we died at that moment without this blessing of accepting the Lord, Así que si muriéramos sin esa bendición de haber aceptado al Señor, we would go straight to hell. iríamos directo al infierno. And sin was ruling our lives. Y el pecado estaba gobernando nuestras vidas. Many people, they have good intentions. Muchas personas tienen buenas intenciones And they want to please God. y quieren agradar a Dios. But without the Lord Jesus in the heart, they cannot. Pero sin Jesucristo en el corazón no pueden hacerlo. And though the person can live a moral life Y aun cuando la persona pueda vivir una vida moral with good standards, con buenos estándares, that will never make them the children of God again. nunca lo hará nuevamente hijo de Dios. The only way for you and I to become children of God La única forma en que usted y yo nos volvamos hijos de Dios is written right there in the Gospel of John chapter 1. está escrito en el libro de Juan capítulo 1. It says, the ones who believe in his name, Aquellos que creen en su nombre, the Father gave them the power to be called the children of God. el Padre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. In chapter 3 in the same Gospel of John, En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, it says we must be born again. dice que tenemos que nacer de nuevo. And if we don't born again, Y que si no nacemos de nuevo, we cannot even see the kingdom of God. no podemos ver ni siquiera el reino de Dios. Not to say enter into the kingdom of God. Por no decir no entrar en el reino de Dios. So there is only a way to be redeemed. Así que solamente hay un camino para ser redimido. The blood of Jesus. La sangre de Jesús. We must accept his sacrifice. Tenemos que aceptar su sacrificio. We must accept that he is the Savior. Tenemos que aceptar que Él es el Salvador. We must accept he is Lord. Tenemos que aceptarlo como Señor. And we must accept that he died on the cross. Tenemos que aceptar que Él murió en la cruz, That he went to the grave. que fue a la sepultura, But he rose up from the dead. pero se levantó de los muertos For the glory of God the Father. para la gloria de Dios el Padre. And because he lives, Y porque Él vive, we will live together with him. viviremos juntamente con So Él. there is no other way. No hay otra manera. There is no other way to be redeemed. No hay otra forma en la que podamos ser Through redimidos. his blood. Solo a través de su sangre, Through his a sacrifice. través de su sacrificio. So if you want to enjoy it, Así que si usted quiere disfrutarlo, you must remain in that blessing. tiene que permanecer en esa bendición. Now, there is something else that we received. Hay algo más que recibimos. It says in verse 7, the forgiveness of sins. Versículo 7, el perdón de pecados. The forgiveness of sins. El perdón de pecados. It is so important to be forgiven. Es muy importante ser perdonado. Why? Because you have a conscience. ¿Por qué? Porque usted tiene una conciencia. And your conscience will be there either to declare you innocent or to declare you guilty. Y la conciencia está allí para declararlo a usted inocente o culpable. If you are not forgiven, Si usted no está perdonado, your conscience will declare you guilty every day. su conciencia lo declarará culpable todos los días. And remember, your conscience is with you day and night. Y recuerde que su conciencia está con usted día y noche. So if you are not forgiven of sins, Así que si no tiene perdón de pecados, you cannot kneel down and call God Father. no puede arrodillarse y llamar a Dios Padre, Because your conscience will accuse you. porque su conciencia lo va a acusar.
And you will understand that you are a sinner. y entenderá que es un pecador And you cannot come and have a close fellowship with God. y que no puede entrar y tener una comunión plena con Dios. You will be afraid Estará temeroso because you are not forgiven of sins. porque no ha sido perdonado de sus pecados. But what a wonderful thing is to know that we are forgiven. Pero qué maravilloso es saber que somos perdonados. To be forgiven means that we acknowledge Ser, we are guilty. ser perdonados significa que reconocemos ser culpables, But somehow, according to His grace, pero que de alguna manera, de acuerdo a su gracia, and I say according to His grace, I mean God's y grace. digo por su gracia, la gracia de Dios, According to His grace, we are forgiven. que por su gracia somos perdonados. So it means I ought something great to God. I got a great debt to God. Quiere decir que yo debía algo, tenía una deuda muy grande con Dios, But I know now I don't have to pay anything. pero ahora sé que no tengo que pagar nada, Because God the Father, porque Dios el Padre He sees me clear because of Jesus. me ve limpio a causa de Jesús. He sees me innocent. Él me ve inocente, Not because of my own behavior, no a causa de mi comportamiento propio, but because I came to Jesus sino porque vine a Jesús and He forgave my sin. y Él perdonó mi pecado. Do you remember the day when the Lord Jesus was preaching in Capernaum? ¿Recuerda el día en el que Jesús estaba predicando en Capernaum? The Bible says He was in a house and the house was fully packed. La Biblia dice que Él estaba en una casa y la casa estaba llena. And there were some people bringing with them a man totally paralytic. Y dice que le acercaron a un hombre completamente paralítico. But the ones carrying the man, they didn't find a place to put the man inside. Pero los que llevaban el paralítico no vieron lugar para poderlo entrar a esa casa. So they climbed to the rooftop Así que escalaron y se subieron al techo. and they opened that rooftop, Abrieron el techo and through that opening they let the man down in the same bed. y a través del orificio bajaron al hombre en su mismo lecho. And that man was just let down in front of Jesus. Y el hombre fue puesto frente a Jesús. Everybody was like in shock. Something strange is going on. Y todos estaban sorprendidos. Aquí está pasando algo. Just imagine that it was happening right here. Y imagínese que suceda aquí mismo. That this place fully packed, no place for anybody else. Que este lugar esté lleno, que no haya lugar para nadie. And suddenly you see somebody is just opening this roof. Y de repente usted ve a alguien abriendo un hueco en el techo. And suddenly you may see a little coach or bed just letting down a paralytic man just right there. Y de pronto ver descender el lecho de un paralítico y caer ahí. It's strange. Es extraño. It is out of anything you can imagine to happen in a service. Está fuera de lo que usted se puede imaginar que pueda suceder en un servicio. But then the word of God says, the Lord Jesus was teaching here, the man is let down there. La Biblia dice que el Señor Jesucristo estaba enseñando aquí, el paralítico estaba allá. And the Lord Jesus said to the man, man, your sins are forgiven you. Y el Señor Jesucristo le dijo al hombre, hombre, tus pecados te son perdonados. Maybe people didn't understand. Tal vez las personas no entendieron. And some people, they were just quarreling inside their hearts. Y algunos empezaron a dudar o a decir cosas en sus corazones. Who is this
to forgive this man's sins? ¿Quién es este para que perdone a este hombre sus pecados? Who can forgive sins but just God alone? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? But the Lord Jesus understood everything happening in the heart of them. Pero el Señor Jesucristo entendió lo que sucedía en sus mentes And he asked them a question. y les hizo una pregunta. What is easier to say? ¿Qué es más fácil decir? Your sins are forgiven you, or to say, man, arise from that place, from that bed? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu lecho y anda? So that you may know that the Son of Man has power to forgive sins. Así que para que ustedes sepan que el Hijo de Dios tiene potestad de perdonar pecados, Then he looked at the man, entonces miró al hombre said, man, rise up, take your bed and walk. Le dijo, hombre, levántate, toma tu lecho y anda. And immediately the man rose up from his E bed, inmediatamente el hombre se levantó de su lecho. put that coach on top of his shoulder and went away. Puso su lecho en su hombro y se fue. And everybody was saying, today we have seen wonders. Y todos dijeron, hoy hemos visto maravillas. The forgiveness of sin is so important El perdón de pecados es muy importante. that when the Lord Jesus saw the paralytic, he didn't tell the man, rise up and walk. Cuando el Señor Jesucristo vio al paralítico, no le dijo de una vez, levántate y anda. But he said, first, your sins are forgiven. Primero le dijo, tus pecados te son perdonados. Because anyway, if you are walking because you are whole, Porque de todas formas, si usted está caminando porque está sano, está completo, someday you will finish your course down here. algún día finalizará su carrera aquí, abajo. And your body will not walk anymore here. Y su cuerpo no caminará más aquí, But you are an eternal entity. sino que usted es una entidad eterna. You are spiritual. Usted es un ser espiritual. You are much more spiritual than physical. Usted es más espiritual que físico. Because the Word of God says that you are composed of spirit, soul, and body. Porque la palabra de Dios dice que usted está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. So your body is just a third part of yourself. Así que su cuerpo es solo la tercera parte de su ser. But you are much more spiritual than physical. Así que usted es más espiritual que físico. So much that I have heard some strange things. Tanto que he oído muchas cosas extrañas. For instance, there was this man just relating his case, his situation. Hubo un hombre que estaba contando su situación, su caso. His leg was amputated. Su pierna fue amputada. But he said that it was like if his leg was there at the beginning. Y él dijo, y es como si mi pierna estuviera ahí desde siempre. I tried to move my leg normally. Yo trato de mover mi pierna normalmente. I felt my leg still there. Yo siento mi pierna todavía allí. Strange. Extraño. He told me it took some time for him to realize his physical leg was not there. Me dijo que le tomó mucho tiempo a él para darse cuenta, acostumbrarse que su pierna no estaba más allí. Because he used to feel his leg, Porque él solía sentir su pierna, though the leg wasn't there anymore. aun cuando la pierna ya no estaba allí. It's strange. Es extraño. But we are speaking more about the eternal part of this. Estamos hablando más de la parte espiritual aquí. Because we are speaking about the forgiveness of sin. Porque hablamos del perdón de pecados. When you are forgiven, then you may rejoice. Cuando usted es perdonado, entonces se puede gozar. Because you don't have to pay anything. Porque no tiene que pagar más, nada. You don't have to worry anymore. No tiene que preocuparse más. Everything is solved for you. Todo está resuelto para usted. Are you with me tonight? ¿Está conmigo en esta noche? Praise the Lord. Alabado sea el Señor. The Word of God says in this verse 7, La palabra de Dios dice en este versículo 7,
that the forgiveness of your sin is according to the riches of his grace. Que el perdón de sus pecados es según las riquezas de su gracia. It means God's grace is so great Así que la gracia de Dios es tan grande that he forgave your sins. que perdonó sus pecados. So many kind of sins in this life. Hay muchas clases de pecados en esta vida. Some people used to live this way, some other ones this other way. Algunos viven de esta manera, otros de otra, But he forgave all my sins, pero Él perdonó todos mis and pecados. he forgave all your sins. Y Él perdonó todos sus pecados. Some people come with a different story. Algunas personas vienen con una historia diferente. Some people, they were slaves to drug addiction. Algunos eran esclavos de la droga, Some other ones were drunkards. algunos otros eran alcohólicos, Some other ones, they were just in fornication, adultery, or many other things. otros estaban en fornicación, adulterio y muchas otras cosas. Not everybody was in the same type of sin, No todo el mundo estaba en el mismo tipo de pecado, but everybody was forgiven by the Lord. pero todos fueron perdonados por el Señor. If you were not that bad, Si usted, if you were not that si bad, usted no hubiera sido tan malo, anyway, the Lord forgave your de sin. todas formas el Señor perdonó sus pecados. But if you were too wicked, Pero si usted hubiera sido tan malvado, anyway, the Lord forgave your sins as well. de todas formas el Señor perdonó sus And the pecados. same forgiveness the Lord gave me, Y el mismo perdón que el Señor me dio, the same freedom that I now enjoy, la misma libertad que ahora disfruto, is the same forgiveness you have gotten for yourself. es el mismo perdón que usted tiene para usted. There is no difference. No hay diferencia. That is why everybody in church may rejoice. Es por eso que todos en la iglesia se tienen que gozar. If you were so wicked that maybe you spoke about crimes and things in your life, Si usted fue tan malo que cuenta historias de crímenes en su vida, but the Lord forgave your sin, pero el Señor perdonó su pecado, you have the right to rejoice. tiene el derecho de gozarse. You may shout for joy in the house of the Puede Lord. gritar de gozo. No matter how your life was, No importa cómo fue su vida. once your sins are forgiven you, Una vez que sus pecados le son perdonados, you have the same right to rejoice. usted tiene el mismo derecho de gozarse. Hallelujah. Aleluya. And you have the same right to kneel down every morning Y tiene el mismo derecho de arrodillarse cada mañana and call upon the name of the Lord y clamar al Señor. and to say, Our Father which art in heaven, Decirle, Padre que estás en el cielo, hallowed be thy name. santificado sea tu nombre. You have the same right. Tiene el mismo derecho. The pastor has the same right. El pastor tiene el mismo derecho. The deacon has the same right. El diácono tiene el mismo derecho. The youth have the same right. Los jóvenes tienen el mismo derecho. The children have the same right. Los niños tienen el mismo derecho. Anybody has the same right. Todos tienen el mismo derecho. Once you are forgiven of your sin, Una vez usted es perdonado de su pecado, you have the same right to rejoice in the Lord. tiene el mismo derecho de gozarse en el Señor. You have the same right to be called a child of God. Tiene el mismo derecho de ser llamado hijo de Dios. There is no difference. No hay diferencia. So the forgiveness of sin is according to the riches of His grace. Así que el perdón de pecados es de acuerdo a la riqueza de su gracia, Because we didn't deserve it. porque no lo merecíamos. I mean, many of us, we were even enemies. Quiero decir, algunos de nosotros inclusive fuimos enemigos, Enemies to the Lord. enemigos del Señor. Some of us, we didn't love the Word of God. Algunos no amábamos la palabra de Dios. Didn't love prayer. We didn't love church. No queríamos orar ni la iglesia. We didn't love the Bible. No amábamos la Biblia. Everything was so strange for us. Todo era, esas cosas eran extrañas para nosotros. And we used to say that my God is what I can do in life. And we used to say, Y solíamos decir, God is what I can do in life. Dios es lo que yo puedo hacer en la vida. Money, Dinero, pleasures, placeres,
But today is so different. Pero hoy es bien diferente. The grace of God reached me. La gracia de Dios me alcanzó. The grace of God reached you. La gracia de Dios lo alcanzó. And now you can rejoice in the Y Lord. ahora se puede gozar en el Señor. Hallelujah! ¡Aleluya! Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. Hallelujah. Another thing I want to see with you is right there in verse 8. Otra cosa que quiero ver con usted está allí en el versículo 8. It says, wherein he hath abounded toward us in all wisdom and prudence. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. So this verse is the continuation of verse 7. Así que este versículo es la continuación del versículo 7. So the last part of verse 7 says that we have received the forgiveness of sins according to the riches of his grace. La última parte del versículo 7 dice que recibimos el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. And then in verse 8 says, and in that grace he hath abounded toward us in all Y en wisdom el and versículo prudence. 8 dice que en esa riqueza de esa gracia hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. So our God has abounded to us in his grace. He has abounded to us. It means he has given us so many great things. Quiere decir que el Señor nos ha dado muchas cosas According to the riches of that grace. de acuerdo a la riqueza de su gracia. So not only the forgiveness of sin, Así que no solamente el perdón de pecados, but when you receive that forgiveness of sin, pero cuando usted recibe ese perdón de pecados, you receive the joy of the Lord, usted recibe el gozo del Señor, and you receive the faith of God, recibe la fe de Dios, and you receive the justification of God, recibe la justificación de Dios, and you receive the holiness of the Lord, recibe la santidad de Dios, and you receive the word of God, recibe la palabra de Dios, and you receive the Holy Spirit. recibe el Espíritu Santo, You receive a new life. una nueva vida. So many things you Así que receive. muchas cosas son las que usted recibe. So many things we receive. Muchas son las cosas que recibimos. That is why it says right there that in that grace he has abounded toward us in all wisdom and prudence. Por eso dice que en esa gracia sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amen. Amén. So not only one thing. Así que no solamente una cosa. I always emphasize that it is not a religious experience. Siempre enfatizo que no es una experiencia religiosa. If you come to this way of the Lord Si viene a los caminos del Señor and you just focus yourself in religion, y solamente se concentra en la religión, you will not enjoy the things that God has provided for you. no disfrutará las cosas que el Señor ha provisto para usted. He has abounded toward us Ha sobreabundado para con nosotros in all wisdom and prudence. en toda sabiduría e inteligencia. He has given us in Jesus all things, Nos ha dado en Cristo todas las cosas and we may rejoice in so many things. y nos podemos gozar en muchas cosas. I always refer to what the Lord Jesus says. Siempre me refiero a lo que el Señor Jesucristo dice. He says, the ones who believe in me, Dice, los que creen en mí, the works that I do, they shall also do. las obras que yo hago también las harán. And then he went on and said, Jesus said, Después el Señor Jesucristo dijo, even greater works shall they do, aún mayores cosas harán ellos. because I go to the Father, said the Porque Lord. yo voy al Padre, dice el Señor. So it is real that Jesus has abounded in his grace toward us. Así que es real que el Señor ha sobreabundado en esa gracia para con nosotros. He said, go and preach the gospel to every creature. Dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. And these signs shall follow them that believe. Y estas señales seguirán a los que creen. In my name they shall cast out demons. En mi nombre echarán fuera demonios.
But not only that, Pero no solamente eso. he said, they shall drink deadly things and it shall not hurt them. Y si bebieren cualquier cosa mortífera, no les hará daño. They shall take up serpents in their hands. Tomarán serpientes en sus manos. Strange. Extraño. It says, they shall speak with new tongues. Dice, hablarán nuevas lenguas. They shall lay hands on the sick and the sick shall recover. Impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. The Lord Jesus, he says in other part, El Señor Jesucristo dice en otra parte, have faith in God. tened fe en Dios. Because verily I say unto you, Porque de cierto os digo, whosoever shall say to this mountain, cualquiera que diga a este monte, be thou removed and cast into the sea, quítate y échate en el mar, and shall not doubt in his heart, y no dudar en su corazón, but believes that the things that he says shall come to pass, sino creyere que las cosas que dice se harán, he shall have whatever he says. tendrá lo que pida. So we are speaking about the abundance of the grace of the Lord in ourselves. Así que estamos hablando de la sobreabundancia de la gracia de Dios en nuestras vidas. If we live just in the natural, Si vivimos solamente en lo natural, if we live just in the human limitations, si vivimos en las limitaciones humanas, if we live just looking at the things on this earth, si vivimos solamente viendo las cosas de esta tierra, it is because we don't want to focus in what the Lord es says. porque no queremos concentrarnos en lo que el Señor dice. But the Lord Jesus called us, Pero el Señor nos llamó, He redeemed us, nos redimió, He forgave our sins, perdonó nuestros pecados and He has abounded to us y ha sobreabundado para con nosotros in all wisdom and en prudence. toda sabiduría e inteligencia. So we can live in the Así que supernatural. podemos vivir en lo sobrenatural. I say in Him we can live in the Puedo decir, supernatural. en Él podemos vivir en lo sobrenatural. The decision is yours. La decisión es suya. Sometimes we concentrate in human things Algunas veces nos concentramos en las cosas humanas and we think that all the miracles and the power that we hear about in the Word of God, y pensamos que todos los milagros y el poder que leemos en la Biblia it was just for special people in times passed by. era solamente para personas especiales en tiempos pasados. And then we start just seeing the things in this life like if I can do anything. Y empezamos a ver las cosas en la vida de decir, no puedo hacer nada. But when you and I understand what the Lord says right here, Pero cuando usted y yo entendemos lo que está escrito aquí and we understand that He has abounded toward us, y entendemos que ha sobreabundado para con nosotros, it is not just for one person, not just for one person, no solo por una persona, not just in the past, no solamente en el pasado, but for everybody that can receive this word. pero para todo aquel que pueda recibir esta palabra. Then you can immediately start living in the supernatural. Entonces usted inmediatamente puede empezar a vivir en lo sobrenatural. You can start living in the power of Puede God. empezar a vivir en el poder de Dios. Come on, church. Vamos, iglesia. We can live in the power of God. Podemos vivir en el poder de Dios. We can live in the supernatural power of God. Podemos vivir en el poder sobrenatural de Dios. Because in Jesus we have received it. Porque en Jesús lo hemos recibido. That is why the title for this part of the scripture tonight, Por eso el título de la palabra de esta noche. in Him, En Él, in Jesus, en Jesús. not in your strength, No en su fuerza, not in your skill, no en sus habilidades, not in your power, no en su poder. in Him, En Él, in Jesus. en Jesús. I just want to tell you that the apostles were people like you and I. Quiero decirle que los apóstoles eran personas como usted y como yo. The Word of God says that Elijah was a man like you and I. La Biblia dice que Elías era un hombre como usted y como yo.
John was a man like you and I. Juan era un hombre como usted y como yo. Peter was a man like you and I. Pedro también. Matthew was like you and I. Mateo era como usted y como yo. Every one of them was a human being. Todos eran seres humanos. We used to have their own weakness. They used to have. Tenemos las mismas debilidades que ellos tenían. What is the difference then? ¿Cuál es la diferencia entonces? The Lord spoke to them El Señor les habló a ellos and they accepted the word of God. y ellos aceptaron la palabra de Dios. But the Lord Jesus said, they shall lay hands on the sick and the sick shall recover. El Señor Jesucristo dijo, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Then someday Peter said, come on, this man is lame. Y entonces Pedro dijo, este hombre está cojo. Give me your hand. Deme su mano. I said, in the name of Jesus, Y dijo, en el nombre de Jesús, rise up and walk. levántate y camina. It is the first time that we see Peter doing that so directly. Es la primera vez que vemos a Pedro hacerlo de una forma tan directa. But he understood that what the Lord has promised him. Pero entendió lo que el Señor le había prometido. And he said, this is truth. Y dijo, esto es verdad. And this is the time for these things to work. Y ese es el tiempo para ponerlo en obra. And from then on, that was the life of the Apostle Paul. Y de ahí en adelante esa fue la vida del apóstol Pablo. Peter, sorry. Disculpen, Pedro. He was just working in the power of God. Estaba trabajando en el poder de Dios. So there is just one step for you between the natural and the supernatural. Así que solamente hay un paso para usted de pasar de lo natural a lo sobrenatural. But we must believe that the Lord says the truth. Pero tenemos que creer que el Señor dice la verdad. How many of you believe it? ¿Cuántos lo creen? How many of you believe it? ¿Cuántos lo creen? Hallelujah. Let's go to the Aleluya. rest of the scriptures Vamos al resto de la escritura. because time is almost done. El tiempo corre. In verse 9 it says, having made known unto us the mystery of his will. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. It is a mystery. Es un misterio. What is a mystery? ¿Qué es un misterio? Something that people cannot understand. Algo que las personas no pueden entender. That is a mystery. Eso es un misterio. Something mysterious is something that people cannot understand. Algo misterioso es algo que las personas no pueden entender. But it says here, he has made known to us the mystery of his Pero will. dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. In other words, the thing that nobody else can understand. En otras palabras, las cosas que nadie más pudo entender. Then the Lord wants to make you know those things. Entonces el Señor quiere que usted entienda esas cosas. He already gave you the blessing to know those El mysteries. Señor ya le dio la gracia de conocer esos misterios. It is all up to you. Está en usted, It is all up to me. está en mí, It is all up to the church. está en la iglesia. The Lord has already done it for you. El Señor ya lo ha hecho por usted. He has already revealed his will and his mysteries to the church. Ya ha revelado su voluntad y sus misterios a la iglesia. But sometimes we just remain in the natural. Pero algunas veces nos quedamos en lo natural. And we just say, Pastor, wonderful, but it is not for me. Podemos decir, pastor, maravilloso, pero no es para mí. I don't have that ministry. No tengo ese ministerio. I wasn't called to do those things. No fui llamado a hacer esas cosas. That is just human reasoning. Ese es el razonamiento humano. It is not what the Lord says in his word. No es lo que el Señor dice en su palabra. The Lord says for you and I something greater than that.
The Lord says something greater than that. El Señor dice algo más grande que eso. The Lord says that you have the opportunity. El Señor dice que usted tiene la oportunidad. I don't know why sometimes we don't want to receive it. No sé por qué algunas veces no queremos recibirla. We don't want to take it. No queremos tomarla. But the Lord says, yes, this is for you. Pero el Señor dice, sí, esto es para usted. I already revealed the mystery of my will to Ya you. le revelé el misterio de mi voluntad. So you can take it. Así que puede tomarlo. Don't consider yourself that you cannot do it. No se considera usted mismo como que no puede hacerlo. But you give thanks to the Lord that He has done it for Pero you. dele gracias al Señor de que Él ya lo ha hecho para usted. It is not your blessing. I mean, it is not your own things. No es algo que es suyo. It's the Lord's opportunity for you. Es la oportunidad del Señor para usted. He is the one who has revealed His will. Él es quien reveló su voluntad For you and I. para usted y para mí. I hope that tonight, when we go home, we go with this in our hearts. Espero que cuando vayamos a casa salgamos con esto en nuestro corazón. Remember, I will tell you this sentence, this statement again. Recuerde, le diré esta frase nuevamente. There is just one step for you between the natural and the supernatural. Solamente hay un paso para usted entre lo natural y lo sobrenatural. I will say it again. Lo diré nuevamente. There is just one step for you between the natural and the supernatural. Solo hay un paso para que usted pase de lo natural a lo sobrenatural. It's not that far. No está lejos. It is right there available for you. Está ahí disponible para usted. In Him we got everything. En Él tenemos todo. Now I want to pray with you. Quiero orar juntamente con usted. Would you like to stand, please? ¿Sería ponerse de pie?